Buenos días. Estoy muy grato de ver a todos los hermanos de Los Ángeles. Yo después de 7 años estoy visitando a la iglesia de Los Ángeles. El lugar ha cambiado y veo rostros nuevos, por eso ante Dios agradezco mucho. Vine sin expectativas, sin embargo, de repente me dio esta oportunidad de dar el sermón hoy día, por eso agradezco mucho a Dios. Entonces, vamos a orar juntos. Dios Padre que siempre nos ama, santo y misericordioso. Tú salvaste en medio de los pecados y nos has puesto como tus hijos. Te agradecemos por esto. Por la sangre preciosa de Jesucristo, lavaste todos nuestros pecados. Y te agradecemos por esto. Todos los santos que tú amas en tu nombre, hemos reunido juntos ante tu palabra para escuchar tu palabra. En este tiempo, llénanos con toda tu palabra y llene tu gracia en nuestro corazón. Por coronavirus está pasando esta pandemia y muchas dificultades. Sin embargo, los santos salvos siempre confiamos en tu palabra y queremos vivir esforzadamente. Señor, para esto ayúdanos. Si hay algunos que están en tentación o en dificultad en su corazón, Señor, tú cuídalos. Y además, tú levantaste esta iglesia en Los Ángeles y te agradecemos por esto. Alrededor de nosotros todavía hay personas que no conocen tu amor y hay muchas almas perdidas. A esa alma perdida, nosotros que hemos sido salvos primero, ayuda para que podamos tener la fuerza y sabiduría de predicar el Evangelio fervorosamente a los otros. También el plan para la construcción de la iglesia, Señora, esté junto con nosotros para que se pueda procesar bien. Ayuda para que todo pueda salir bien, para que se prepare un lugar mejor que este, a que muchos puedan recibir la salvación. Desde el inicio hasta el fin, Señor, que el Espíritu Santo esté junto con nosotros, a cada uno. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien ha lavado todos nuestros pecados. Amén. Busquemos juntos Salmo 133. Salmo 133. Es un capítulo muy corto. Como es corto, primero yo les voy a leer en español y después sigue la traducción. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. En Salmos, este poema corta es también reconocida como el poema de David, la poesía de David.
Además, desde el capítulo 120 hasta 134 se dice que hay subtítulos que dice que es el cántico gradual. There's a subtopic, a title called the Song of Ascents, as they are singing and praising the Lord ascending to the temple. 총 15편의 시가 En 성전에 total son 15 capítulos que son cántico gradual, que es poesía que sube hacia el templo. 이스라엘 백성들이 함께 Creo que esta poesía seguramente han armonizado las israelitas y en el momento cuando subían al templo de Dios está expresando ese aspecto. Together, ascending to the temple of God altogether. 이 시는 1절에 있는 것처럼 Como dice en versículo 1, 성도들, 형제들이 se refiere a que cuán bueno y delicioso es habitar juntos los santos en armonía ante Dios. In verse 1, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. 형제가 연합하고 동거하는 것이 Que los hermanos anden juntos en armonía, dice cuán bueno y cuán delicioso, así está escrito. And how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. 원래 히브리어 성경이나 En sí, en la Biblia hebrea o en inglés dice, por ejemplo, mirad. En el español también dice mirad, ¿no? Even in the original Empieza diciendo mirad. English, the word behold, the preposition behold is mentioned for us. 성경을 읽는 사람들의 Los- 주목을 끌기 위해서 아주 Esto es una expresión para poder atraer la atención de los que leen diciendo mirad, ¿no? Que ponga atención a este versículo. 요한복음 1장 29절에 En San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al momento de testificar a Jesucristo también ahí dice, he aquí, ¿no? He aquí quiere decir mirad también. The world, again, the word behold is mentioned to grasp the attention of the reader. 이 말씀에도 En esta palabra 구원받은 형제들, 성도들이 연합하는 것이 얼마나 también está hablando acerca de cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está enfatizando. 그리고 그것은 두 가지 모습으로 Y esto 설명이 되고 있습니다. está explicando de dos parábolas. 그것은 마치 2절에 보면 Esto es igual que decir en versículo 2, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y que baja a todo el cuerpo. Precious oil that runs down the head and drenches the entire body of a person. 머리에 있는 보배로운 기름이 El buen óleo que está en la cabeza dice que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus It vestiduras. is like this precious oil running upon the head, running down the beard of Aaron, and to the rest of his garments. 그리고 3절에는 Y en el versículo 3 dice 헐몬산에 있는 이 otra expresión, ¿no? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. 있다. 이렇게 표현되고 있습니다. Así también está expresado. The parable that it's comparing the fellowship to is like the dew of Hermon descending upon the entire mountains of Zion. 바로 그곳에 형제들이 Y 연합하고 en ese lugar los hermanos andan juntos en armonía y hay la hermosura y hay lo bueno y está enfatizando que es algo que Dios agrada tanto. The brothers and sisters is the joy and the beauty of God. 그리고 맨 마지막 구절에 Y en el último versículo dice que porque ahí envía Jehová bendición, que es la bendición de Dios, y esto es la vida eterna. In the last passage of this verse, it says, "For the Lord commanded the blessing, their life forevermore." 자, 지금 이 시간에도 우리는 함께 En este tiempo también estamos juntos en esta iglesia para poder escuchar la palabra y estamos unificados en armonía. The word of God together. 만약에 우리가 모여 있지 않고 Supongamos que no estamos reunidos y cada uno está en su casa, creo que esto no sería tan bueno. Their individual homes, I don't think that would be the image of a good church. 함께 하나님 앞에 모여 있는 그 모습이 선하고 El aspecto de estar reunidos juntos en armonía ante Dios, esto es lo hermoso. 성경 창세기에 보면 En Génesis dice que Dios, 그때 하와가 없이 cuando creó a Adán por primera vez 아담이 y 혼자 있는 것이 vio que Adán, Scripture alludes to us in Genesis that when Dios vio que Adán estaba solo y no veía bien eso antes de crear a Eva. good in God's eyes, 그리고 전도서 4장에도 Y también en Eclesiastés 4 dice que es mucho mejor dos que uno. it's better for two to dwell together in unity than the one person to be alone. 왜냐하면 두 사람이 Porque 수고하고 연합함으로 que los dos estén trabajando y que estén juntos en armonía pueden obtener más recompensa de Dios. Reward in the eyes of God. 자, 이처럼 Igual que esto, 우리가 홀로 독처하는 것 혼자 que 있는 estemos solos 사람들이 함께 모여서
모여서 연합해 있는 Es mucho mejor estar juntos en armonía entre los santos hermanos ante los ojos de Dios. ourselves or by ourselves, it is better for us, brethren, to gather together in unity. 이 성경이 기록될 구약 성경 당시에도 En la época antigua, cuando este libro fue escrito, también hubo tiempo cuando los judíos se reunían, Was instances where the nation of Israel gathered together. 특별히 이스라엘은 1년에 especialmente las israelitas se reunían 3 veces importantes porque hubieron fiestas importantes en el año. 6월절, Primero es la Pascua, 오순절, The Pentecost, segundo es Pentecostal y después es la fiesta de tabernáculo. 7번의 절기 때에는 온 이스라엘의 남자들이 전부 모여서 예루살렘 En ese momento todos los varones tenían que subir a la ciudad de Jerusalén. to the temple of Jerusalem altogether. 일상의 일들을 잠깐 접어두고 Tenían que pausar toda su vida rutinaria y tenían que subir al templo de Jerusalén para poder adorar a Dios y para alabar a Él. Así de importante era esta fiesta. Temple of God and to worship together. 이것은 구약 시대의 Y esto 유대인들의 수양회였던 것입니다. es como un retiro del Antiguo Testamento de los judíos, ¿no? 이스라엘 백성들도 함께 모여서 Por eso las israelitas se reunieron juntos y al momento de alabar ellos recibían mucho ánimo en el corazón y le tocaba el corazón. They themselves felt the emotions, they themselves felt the praise of God. 그리고 이스라엘 백성이 그렇게 모여서 성전에 올라가면서 Y cuando las israelitas se reunían así y subían al templo de Jerusalén, Dios también vio ese aspecto para que ellos subieron al templo para alabar y Dios también agradó de esto. 이처럼 Igual que 성도들이 esto, 함께 모여서 함께 하나님을 los santos que reúnan juntos y que alaben juntos a los ojos de Dios lo toman como bueno y delicioso y hermoso. Together, praise God, worship God together, that is beautiful in the eyes of God. 이것은 궁극적으로 지금 이 시대에 Esto básicamente es igual que en este Nuevo Testamento, ¿no? En la nueva época, 보여주고 있는 거예요. está mostrando el aspecto de la iglesia de Dios. The church right now. 그래서 구원받은 성도들 Por eso los santos que recibieron la salvación, que reúnan juntos y que estén juntos en armonía y que habiten juntos, es igual que el aspecto que vivamos en la gracia de Dios y la palabra de Dios. Y obviamente esto es gozado por Dios. 그것은 어찌 그리 선하고 Y aquí dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Miren esta expresión tan expresativa, ¿no? Dice que cuán bueno y cuán delicioso. Tenemos que acordar bien de esta expresión y queremos meditar hoy día de este capítulo tan corto. Remember these matters. 성도의 연합함의 아름다움을 표현하고 있습니다. Está expresando la hermosura de habitar juntos los hermanos. 2절에 Y eso dice en versículo 2, así está expresado. It's mentioned like this. 그것은 마치 Esto dice que es igual que el buen óleo sobre la cabeza descienda a la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Así está expresado. Precious oil dripping, running down the head, on down the beard of Aaron, and running down the edge of the garments of Aaron. 그리고 그것은 헐몬산에 있는 이스라엘의 헐몬산에 있는 이슬이 Y esto es igual que el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, Also mentioned as the dew, que baja de esta manera también, ¿no? really blessing the entirety, the land, the geography of Israel. 처음 성경을 읽는 분들은 이게 무슨 뜻인가? Los que leen por primera vez la Biblia quizás puede ser difícil esta palabra, 우리는 이 말씀이 pero 시라는 것을 기억하고 cuando tenemos que recordar que esta palabra es poesía. 사실을 아름다운 시로서 Un 표현해 aspecto espiritual está expresando a través de una poesía hermosa. 첫째 2절에 Primero, como dice en versículo 2, tenemos que pensar qué significado tiene y esto les voy a explicar. What verse 2 means here. 머리에 떨어진 기름 Dice que es el rocío de Hermón que desciende sobre la es el buen óleo sobre la cabeza y desciende hasta las vestiduras de Aarón. Así está expresado en la primera expresión. What does that mean? 이스라엘 백성들이 옛날에 Antes las israelitas, 하나님 앞에 por ejemplo, los sacerdotes, al momento de hacer la ceremonia de delegación, ellos ponían el óleo sobre la cabeza a los reyes. El sacerdote ponía el óleo a la cabeza de los reyes para que ellos puedan ser rey. 제사장뿐만 아니라 Y no solamente sacerdotes, sino, por ejemplo, los reyes también, al momento de manifestar como reyes, en la cabeza de los reyes también fueron puesto este óleo, igual que los sacerdotes. 식을 할 때도 머리에다가
Les repito, ¿no? Como el sacerdote, para que pueda ser sacerdote tenía que ser puesto este óleo. O por ejemplo, para que sea profeta de Dios también ponía óleo sobre la cabeza. prophet before God. 여기에는 아론이 나타나 있습니다. Aquí aparece Aarón, quien es el hermano mayor de Moisés. Especialmente está enfocando que este óleo de la cabeza fue puesto en la cabeza de Aarón. 이스라엘의 첫 번째 대제사장입니다. Aarón es el primer sumo sacerdote de Israel. Les repito, 기름을 붓는 모습을 설명합니다. está explicando el aspecto de cómo fue puesto el óleo sobre la cabeza de Aarón. Entonces, ¿esto a qué se refiere? 부은다는 것은 Que ponga óleo sobre la cabeza en la Biblia expresa diciendo que fue descendido el Espíritu Santo. 여기에 나타나 있는 아론은 Aquí Aarón que aparece se refiere 정한 대제사장. al verdadero sumo sacerdote que ya vino a este mundo, está representando a Jesús. To the earth, who is Jesus Christ. 그래서 히브리서에서는 Por eso en Hebreos dice 세대의 que 전사를 좇는 대제사장이라고 불리우고 있습니다. In the book of Hebrews, Hebreos dice que Jesucristo es el primer sumo sacerdote 발음이 조금 다르죠. que vino a este mundo, ¿no? 예수님도 대제사장입니다. Por eso Jesucristo también es el sumo sacerdote. 자, 예수님의 타이틀이 그리스도입니다. Por eso el título de Jesucristo es Jesucristo, ¿no? 구약 시대에는 Cristo. 메시아, En el Antiguo Testamento se llamaba Mesías. 메시아라는 말은 원래 히브리 말로 기름 Melquisedec en hebreo tiene el significado de que fue puesto el aceite, el óleo en la cabeza. 붓는 그것을 설명하고 있다. it is to anoint Y está explicando que fue puesto el óleo a la cabeza de alguien. 이스라엘의 Igual que Jesucristo, Él fue el rey, el sumo sacerdote y profeta de Israel. Y así está expresado el aspecto de Jesús en esos puestos. 예수님은 왕 중의 왕이십니다. 진정. Jesús es el rey de los reyes, es el rey verdadero. 그리고 예수님은 Y además Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. 그리고 예수님은 이 땅에 오신 Y Jesucristo también es el verdadero profeta entre los profetas que existieron en este mundo. 그래서 예수님이 이 땅에 오실 때 Por eso cuando vino Jesús en este mundo, su título, su nombre se llamaba como Mesías. También fue nombrado como Cristo. His name was Messiah. That's his title. That was his whole. 한국말로는 구세주. En coreano se dice Salvador, ¿no? Salvador. In English, it's Savior. 다시 말해서 이 아론의 모습은 Les repito, este aspecto de Aarón está expresando So Aaron here con anticipación acerca del aspecto de Jesucristo que vendrá a este mundo. Messiah and his master. 자 이제 아론이 위임식을 할 때 그 아론의 Al momento que Aarón fue 상상해 볼 수 있어요. puesto el óleo en la cabeza de Aarón, podemos imaginar ese aspecto. 머리에 기름을 부으면 기름이 쏟아져서 Y así iba a descender el óleo y hacia la cabeza, ¿no? También. It would drip down to the rest of his body from his face. 그리고 그 기름은 아론의 Y ese óleo también dice que obviamente Aarón tuvo esa barba y a través de la barba fue caído en la vestidura. Down the beard to the rest of his garments. 그러면 이제 오일이 Entonces el óleo, 쭉 떨어져서 siguiendo la vestidura, dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Garments, of course, it would drip down to the edge of his garments, towards the edge. 뭘 말아요? ¿Y esto a qué se refiere? 성경에 보면 En la Biblia podemos ver que 교회의 머리라고 말씀하고 있어요. Jesucristo es la cabeza de cuerpo 에베소서 1장 de la iglesia, ¿no? 그를 En Efesios dice que 머리로 주셨느니라. Jesús fue puesto como la cabeza encima de todas las cosas que es la iglesia. 머리라고 성경은 표현합니다. Y en la Biblia expresa que Jesús es la cabeza. 그리고 우리 구원받은 Además, 교회를 a la iglesia que reunimos nosotros es el cuerpo de Cristo. Is the body for the head of Christ. 다시 말해서 이 아론의 머리의 모습은 바로 예수 그리스도를 설명하고 Por eso la cabeza de Aarón está explicando acerca de Jesús. 그 아론의 머리에 떨어진 기름이 Y ese óleo caído en la cabeza de Aarón cayó en el en el pecho de Aarón y fue puesto en todo el cuerpo. Eso está explicando. Aaron to the beard to the rest of his garments, even towards the edge of his garments. 아론의 머리에 기름이 떨어졌을 때 Cuando fue caído el óleo hacia la cabeza de Aarón, 아론은 제사장으로서 Aarón siendo sacerdote 제사라고 하는 옷을 입고 tenía puesto la vestidura Evo, que es la vestidura de los sacerdotes. 제사장들만 입는 어떤 특별한
Y esa es una vestidura que solamente pueden poner los sacerdotes. 그 에봇 위에는 흉패라는 것이 있었어요. Y tenía la coraza en la vestidura. Y encima de la coraza tenía 12 joyas, 12 piedras preciosas en la coraza. 그리고 각각의 그 보석 위에는 Y encima de la joya de cada uno estaba escrito cada tribu de las israelitas. 잘 생각해 보세요. Entonces pensemos bien de esto. 이 가슴 위에 이렇게 흉패가 있고 거기에 Que tenga coraza en el pecho y que tenga 12 joyas bought a breastplate. en su corazón, en su pecho. Names of all the tribes of Israel was engraved in stone. 그 위에 Y encima de eso, el aceite de Dios fluyó encima. 뭘 말할까? ¿Y eso a qué se refiere? 이것을 쉽게 이해할 수 있어요. Podemos entender esto más fácilmente. 하나님의 성령이 Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios 골고루 흠뻑 충만하게 내려오고 있다는 está descendiendo a la plenitud, la gracia de Dios a todas las 12 tribus de las israelitas. Drenches and blesses the nation of Israel as a whole. 아론은 혼자 서 있지만 이스라엘 Aarón, aunque estuvo parado por solo, estaba representando a todo Israel. As a representative of the entire nation of Israel. 그리고 아론 한 사람이 하나님 앞에 서 있지만 Y también Aarón solamente estaba parado, sin embargo, las 12 tribus de Israel era igual que las 12 tribus estaban enfrente de Dios parados, a pesar de que Aarón estaba solo. Israel standing before him. 그리고 바로 그 이스라엘 12지파의 보석 위에 Y encima de las 12 joyas de las israelitas, el Espíritu Santo estaba descendiendo hacia eso. 신약 시대에는 Y esto 교회의 모습을 está explicando el aspecto de la iglesia viniendo al Nuevo Testamento. 하나님의 성령 La iglesia trabaja juntos en armonía ante Dios y está explicando el aspecto de la unificación. God dwelling together in unity. 자, 이 12지파에 떨어지는 기름처럼 Igual que el óleo que cayó a las 12 tribus, en esta iglesia también está expresando que el Espíritu Santo cae en esta iglesia. 그리고 그 기름이 Además, todo este óleo dice que fue descendido hasta todo el borde de sus vestiduras. Suficientemente ha caído este aceite en el borde de todas las vestiduras. 성령이 머리에서부터 떨어져서 El Espíritu Santo cae desde la cabeza y está explicando que cae hasta las puntas de todo el cuerpo. Y esto se refiere que primero a Jesucristo se le cayó el Espíritu Santo y ese Espíritu va a ser predicado a todo el mundo. Christ and through Jesus Christ will come to the rest of the body. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 Cuando Jesús vino a este mundo, a través del poder del Espíritu Santo, predicó el Evangelio. Power of the Holy Spirit, he preached to the people of Israel. 먼저 유대인들에게 복음을 전했고 Primero predicó el Evangelio a los judíos 유대인들이 구원받아 y después que los judíos fueron salvos, la salvación fue transmitida a los gentiles. 이 세상 Y el Evangelio ahora fue testificado a todo el mundo, por eso tenemos a misión mundial. Gentiles to the rest of the world. 그래서 이 모습은 바로 Por eso este aspecto 교회를 중심으로 해서 se refiere a que la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia testificará el Evangelio a todo el mundo. The church will descend to the people. 이사야서 61장 Busquemos Isaías 61. Versículo 1. 주 여호와의 신이 내게 Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. 자, 이 말씀은 Esta palabra 예수님이 700여 년 전에 fue escrita antes de 70 años antes de Cristo a través del profeta Isaías que testifica de Jesucristo. 메시아가 이 땅에 오시게 될 때 En el momento cuando Mesías vino a este mundo, por haber descendido el Espíritu Santo, dice que así empezará la obra del Señor. Within the Messiah, that the power will be portrayed to the world. 주 여호와의 신이
말씀하셨으니 Dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí mí se refiere a Jesucristo. Jesus Christ. 이는 여호와께서 내게 기름을 Porque me ungió Jehová He anointed me. con el óleo. Lord has anointed me. 기름을 부은다는 것은 바로 Que 예수님의 unja quiere decir que 것을 말하고 있는 것입니다. el Espíritu Santo caerá en Jesucristo. Oil will be poured on Jesus Christ. 그리고 그 Y 성령의 también, 능력으로 말미암아 a través del poder del Espíritu Santo, Jesucristo predicará el Evangelio a todo el mundo. Jesus Christ will preach the gospel, good tidings to the poor, to the rest of the people of the world. 이 복음이야말로 가난한 자에게 전해지는 아름다운 소식입니다. Este Evangelio realmente es la buena nueva, es buena noticia predicada a los pobres. 아름다운 소식입니다. Es la más hermosa noticia. 사람에게 필요한 소식. Y es la noticia que necesitan todo el mundo. 그것은 하나님께서 우리의 죄악을 영원히 사하셨다는 하나님의 사랑의 메시지. Y esto es el mensaje de amor que Dios perdonó todos los pecados de todo el mundo. 하나님의 용서의 소식을 Y este anuncio de perdón de pecados de Dios se dice que es el Evangelio, que es la que es la buena nueva. Y al momento de escuchar esta palabra, Dios prometió que los que son presos serán libres. 그리고 갇혀 있는 사람이 자유를 얻게 될 것이다. Y los que son cautivos dice que tendrán libertad. 그리고 마음이 상한 자들 Y los quebrantados de corazón serán vendados, que recibirán consolación. 죄의 포로가 됐던 사람이 Los que fueron presos de pecado al momento de ser libres, a eso se refiere. 그리고 죄로 인해서 Y a través de los pecados, los que fueron cautivos de diablo a través del Evangelio serán libres. By the devil and the Satan, because of sins, shall be set free, shall be liberated. 이렇게 예수 Y 그리스도에게 así, 성령이 먼저 임해서 primero el Espíritu Santo cayó en Jesucristo y se manifestó el Evangelio de Dios. De eso está profetizando en la Biblia. 예수님이 요단강에서 침례를 받고 Jesús, cuando fue bautizado en el río Jordán, al momento de subir, llegó el Espíritu Santo desde el cielo. Jordan, and when he came back up out of the water, the Holy Spirit descended. 마태복음 3장을 보겠습니다. Busquemos a Mateo capítulo 3. 마태복음 3장 San Mateo 3, 16절 versículo 16 y 17. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오시니 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. And then he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. 여기 예수님께서 요단강에서 침례를 받으시고 Aquí Jesucristo recibió el bautismo y subió del agua. Passed the Jordan River, and he ascended out of the water. 이때 성령이 비둘기 En este momento, el Espíritu Santo, en aspecto de paloma, dice que descendió y llegó a Jesús. The Spirit of God was descending like a dove and alighting upon him. 이건 머리 대신 예수님에게 하나님의 성령이 임하는 장면을 Esto está explicando del aspecto de cómo el Espíritu Santo llegó a la cabeza de Jesús. 그래서 예수님은 하나님의 성령을 먼저 받으셨고 Por eso Jesús primero recibió el Espíritu Santo de Dios y a través de ese Espíritu Santo predicó el Evangelio a todo el mundo. God, and as a result, he was able to decimate, really preach that to the rest of the people of the world. 그리고 여기서 우리가 한 가지 또 생각해야 될 Y también tenemos que pensar una cosa más aquí, 성령은 위에서 아래로 내려온다는 것입니다. que el Espíritu Santo siempre desciende desde arriba. 그래서 Les repito, a los que son humildes, a los que tienen el puesto bajo, llega el Espíritu Santo. Or the Holy Spirit descends to them. 예수님이 침례를 받으신 사건은 El acontecimiento que Jesucristo fue recibido el Espíritu Santo quiere decir que Jesús obedeció a Dios. 하나님의 아들이셨지만 Él, siendo hijo de Dios, también obedeció en la voluntad y la palabra de Dios. God and submitted to God. 그래서 하늘에 계셨던 그 하나님의 아들 예수 Por eso, el Hijo Jesucristo de Dios, que estaba en el cielo, portó el cuerpo humano y descendió hacia la tierra. Descendió, se humilló y está prometiendo con anticipación que será fiel hasta la muerte. 저는 하나님의 뜻에 따라서
장차 십자가에 죽을 것입니다. 라는 것을 미리 약속으로 보여준 겁니다. Está profetizando con la promesa de que yo obedeceré tu palabra hasta estar en la cruz. 이것은 바로 예수님께서 Y esto 순종하시고 es el aspecto que Jesús obedeció ante la palabra de Dios con un corazón de humildad. 그리고 예수님이 요단강 물에서 Y cuando Jesús salió del río Jordán, se refiere a que Jesucristo murió y que resucitó. Eso está expresando. revived, lives again for God. 이렇게 하심으로 하나님의 Y a través de estas cosas, el Espíritu Santo llegó a Jesucristo. 그리고 그 예수님의 복음이 예수님의 제자들 Y el Evangelio de Jesús fue predicado a sus discípulos. 그리고 사도행전 2장에 보면은 Y en Hechos capítulo 2 dice que en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo en esta tierra. The Holy Spirit arrived for the saints. 그리고 교회가 시작이 됐어요. Y también empezó la iglesia. 유대인과 이방인이 구원받았다. Los judíos y los gentiles pudieron recibir la salvación para cumplir un cuerpo. Gentile come together with one body. 그래서 이제 하나님의 성령은 Por eso ahora 이방인들이 함께 el Espíritu 모이는 Santo de 교회 Dios 안에 habita en la iglesia God, the Holy Spirit of que están reunidos los judíos y los gentiles salvos. 교회는 유대인과 이방인이 연합해서 한 몸을 이룬 La iglesia es el cuerpo de Cristo que está reunido todos los santos salvos. 에베소서 Busquemos Efesios 4장 capítulo 4. 에베소서 4장 Efesios capítulo 4, 4절입니다. versículo 4. 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 Dice 같이 así, un 너희가 cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. You were called in one hope of your calling. 그리고 12절에 También en el versículo 12 dice, 이는 성도를 온전히 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. For the edifying of the body of Christ. 15절과 16절을 읽겠습니다. Leamos versículo 15 y 16 juntos, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. 이 에베소서 4장은 교회의 아름다운 연합된 모습을 설명합니다. Efesios capítulo 4 está explicando acerca de la unidad hermosa de la iglesia. 에베소서라는 성경 자체가 교회를 설명하는 데 목적이 있습니다. Efesios en completo tiene el propósito de explicar qué es la iglesia. What the meaning of the church is. 특별히 이 구절은 Especialmente este versículo está hablando de la unificación de la iglesia y también de los santos. Eso enfatiza aquí. Come together as one, what that means. 그리스도의 몸을 세우려 합심하십니다. It is to Para levantar el cuerpo de Cristo, dice. 예수님은 교회의 머리이시고 Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. the saints itself makes up the body of the church. 그래서 15절에 Por eso en versículo 15 dice, 그리스도라라고 예수님을 Él es, o sea, dice que en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16절에는 Versículo 16 dice que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. What every joint supplies. 온 몸이 하나로 연결되어 있고 연합되어 있는 모습을 설명하고 Está explicando el aspecto de que todo el cuerpo está concertado y unido entre sí. 그래서 1장에도 También en Colosenses capítulo 2, 온 몸이 연합 Colosenses capítulo 2 también explica que todo el cuerpo está unido y también concertado. The entire body itself is connected together. 골로새 2장 19절에 En Colosenses 2, versículo 19 dice, 온 몸이 머리로 말미암아 마음과 힘줄로 공통을 얻고
하나님이 잘하게 하심으로 잘하느니라라는 말씀이 있습니다. It says head from whom the whole body. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Todo el cuerpo está conectado entre sí. 연결돼 있을 때 Cuando está conectado, 피가 통하고 la sangre fluye 제대로 워킹하게 y todo empieza a funcionar bien. 끊어지게 되면은 Si es que se corta, entonces puede perder la vida. 아론의 머리에 떨어진 Igual que el óleo que cayó a la cabeza de Aarón cayó hasta su pecho y también hasta todo el cuerpo, hasta el borde de las vestiduras. Esto está explicando con anticipación acerca del aspecto de la iglesia. This is the body of Christ when the wool is dripping down the head of Aaron. 머리에서 Desde la cabeza no es que cae hacia la punta, no se lanza, sino fluye hacia el cuerpo. 전부 다 연결돼 있는. Todo está conectado. 그래서 교회 안에는 Por eso en la iglesia 한 몸으로 todos los hermanos están unificados en un solo cuerpo. Esto es algo que conocemos todos, pero también es un punto muy importante que todos deben recordar. It's a very important matter that we have to consider. 그 연합된 몸된 교회 안에 하나님의 En el cuerpo unificado 성령을 보여주고 있는 것이다. está mostrando que fue descendido el Espíritu Santo de Dios. 그래서 연합돼 있는 것을 하나님이 Por eso la unificación Dios lo mira hermoso. That is what's beautiful in the eyes of God. 혼자 떨어져 있는 것은 별로 아름답지 못한. Que uno esté separado, esto no es hermoso. 그래서 요한복음 Por eso en San Juan capítulo 15 aparece la parábola de la vid. The vine tree. 예수님은 구원하고 구원 Jesucristo es la vid y a los santos salvos refiere al pámpano. 그 가지가 Y esos pámpanos tienen que estar pegados a la vid para poder llevar muchos frutos. Y así dijo Jesús. 가지가 나무에 Y ese pámpano, si no está pegado a la vid, no puede llevar frutos. Vine cannot bear any fruit. 포도나무 가지는 포도나무에 전부 연결돼 있으므로 Todos los pámpanos de la vid tienen que estar pegados a la vid para recibir toda la resina y la nutrición que sale desde la raíz. Because it's connected together. 만약에 가지가 Supongamos que el pámpano se corta, entonces morirá seco. Itself stands by itself, it will wither away. 이것은 아주 단순한 Y esto es un conocimiento tan simple, pero a la vez es muy importante. 하나님 앞에 올바로 신앙생활을 Que llevemos la vida cristiana correctamente ante Dios, primero tenemos que estar conectados a la iglesia. We have to first be connected to the church. 성령이 교회 안에 역사 El Espíritu Santo obra en la iglesia 성령의 역사 속에 우리가 y dentro de la obra del Espíritu Santo tenemos que participar juntos para estar en unificación. Church to receive the power to work through the church. 그건 마치 온 몸이 Esto es igual que todo el cuerpo esté unificado y que esté practicando la armonía. Body being united as one and connected, working together. 만약에 이 손을 Supongamos que corto esta mano, entonces ¿qué pasaría? 손을 잘라가지고 이 접시에 Corto mi mano y lo pongo en este platito y ¿qué va a pasar? 피도 공급되지 않고 Tampoco puede ser suministrado la sangre y en poco tiempo obviamente se podrirá. Any blood flow, and therefore it's just going to wither away. It's going to decay. 그리고 Y además, 연결돼 있지 않으면 손이 si no está conectado la mano, obviamente no puede tener ninguna fuerza. Not connected. 온 몸은 연결돼 있을 때 Todo el cuerpo cuando está conectado, ahí empieza a funcionar. 우리는 교회 안에 연결돼 있고 Estamos conectados a la iglesia y hasta que vayamos ante Dios, al momento de llevar la vida cristiana en la iglesia, podemos tener la función normal en la iglesia. 그러니까 몸은 Por eso el cuerpo, si está por sí solo en el sitio adecuado, ahí es lo más hermoso, ¿no? That itself is beautiful. 좀 징그러운 얘기지만 제 귀 하나를 잘라서 Es algo asqueroso, pero si corto mi oreja y lo pego en la pared, ¿qué pasaría? Qué asco, ¿no? Se ve horroroso eso. 제눈 알을 하나 Y si saco mi hoja, perdón, si saco mi ojo y lo cuelgo en la pared, entonces ¿qué va a pasar? 정말 보기가 Dirá, qué asco, ¿no? Eso se ve horrible. 눈은 여기에 있고 El ojo tiene que estar aquí, 귀는 여기 la oreja tiene que estar pegado aquí y la mano tiene que estar pegado en este lugar para que sea hermoso todo este aspecto. 그래서 이스라엘 백성이 Por eso las israelitas cuando estuvieron ante Dios reunidos juntos y subieron al templo de Jerusalén cuando oraban y alababan, este aspecto ante Dios dice que era muy hermoso. Who came together to ascend to the temple to praise God and worship God together. That being togetherness is what was beautiful.
Y esta palabra está diciendo de algo tan simple pero importante. 단순한 사실 속에 En esta verdad tan simple hay una verdad importante y esto hay que recordar todos. There's truth in the scripture. 성도가 연합하고 동거하는 Que cuán bueno y hermoso que habiten juntos en armonía los hermanos. Así expresó Dios. Pleasant it is for brethren to dwell together in unity. 그리고 시편 133편 3절에 Y también en 133 versículo 3 dice 성도가 연합하는 아름다움은 이런 acerca de la hermosura de habitar juntos en armonía los hermanos, es otra expresión que pone esta parábola. 것은 마치 헐 Dice aquí en versículo 3 que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, o sea, en los montes de Israel. 자 이제 새로운 이미지를 떠올려 봅니다. Entonces, pensemos otro tipo de imagen. 앞에 나타난 이미지는 La imagen que tenemos ahora en nuestros ojos, 펼쳐져 있습니다. tenemos todas las montañas, los montes de Israel, en el Hermón. 이스라엘 땅은 바로 천국의 모양. La tierra de Israel se refiere al modelo del cielo. 이 이스라엘 땅에서 일어나고 Y en Israel lo que ocurre ahí 어떻게 está 조회하는 explicando de cómo la obra de Dios puede trabajar en la iglesia. The work of God that is being done to the church. 이스라엘의 기후는 우리 캘리포니아 El clima de Israel es muy parecido a California. 겨울철에는 비가 오는 En invierno es temporada de lluvia, que llueve, 그리고 나머지 기간은 y el resto del tiempo es muy seco. 그래서 이스라엘은 겨울철에 Por eso los israelitas en invierno tuvieron que abastecer suficiente agua. 겨울에 빅베어에서 눈이 쌓이잖아요. Por ejemplo, en California podemos ver que en Big Bear se acumula mucha nieve, ¿no? 저기 산타모니카 비치에 O por ejemplo, en el mismo tiempo en Santa Mónica uno puede nadar en la playa. 산에는 겨울철에 눈이 내려. Igual en el invierno de Israel caía nieve en Hermón 해수욕을 하는 y al costado del mar uno podía nadar. 캘리포니아하고 아주 닮았어요. Es muy parecido el clima de California. Y entonces en este Hermón monte Above 9,000 feet. es más de 9,000 pies de altura. 그래서 그 눈이 이제 Y todo el año está con nieve. 이스라엘 땅으로 강을 이루게 되는 거예요. Y así esa nieve se derrite para caer hacia abajo. 열기에서 이게 수증기가 Y cuando es primavera aparecen rocíos. About dew and the precipitation. 그 헐몬산에 내린 눈이 결국 Y 녹아서 la nieve caído en la montaña de Hermón al final se derrite y puede fluir como río por abajo. Y cuando uno va a Israel, hay un lugar llamado Telda. 텔단이라는 곳에 수원지가 있어요. And the area of Telden, there's a reservoir of water. reservoir. 예. 그래서 그 Y en ese lugar hay río que fue fluido. Se llama el río Támesis, que fue formado por la nieve derretida de montaña Hermón. 또 이스라엘 Hasta el río Nilo también fluye. 이스라엘과 팔레스타인 Y ahora está 700만 명이 요단강을 의지해서 살아가고 있어요. Three nations, Israel, Lebanon, and Jordan, these three countries. 17 millones de habitantes en Israel está viviendo a través de este río Támesis, Caldea, Ur y de Arán y del río Nilo. Y podemos decir que esto es como un río de leche, 이스라엘로 전 porque a través de esos ríos entró el agua por toda la tierra de Israel a través 그리고 구약 시대 이성대에 기록될 당시에는 그 헐몬산에 a través de tuberías. 전 국토를 적셔서 국토를 풍요롭게 했던 것이다. And the Old Testament. Y en el Antiguo Testamento está expresando que el rocío de Hermón es lo que realmente alimentó a toda la tierra de Israel. So this image here, Por eso la imagen de aquí 이 교회 안에 está explicando 보여주고 있다는 것이다. que el Espíritu Santo está llenando toda la iglesia con su obra. Igual que esta montaña de Hermón, que es tan alto, habita Dios allí. 거기에서부터 하나님 Y desde ese momento baja la gracia hacia el lugar bajo. 그리고 그 물은 강을 이룹니다. Y ese agua produce un río, ¿no? Y todo ese río fluye a toda la tierra.
이렇게 해서 이스라엘 땅은 지금도 생명을 유지하고 있는 것이죠. Así las israelitas pueden obtener más vida, ¿no? Mantener la vida. 하나님의 은혜를 이슬로 설명한 구절들이 있습니다. In many parts of the Bible, the grace En mucha parte de la Biblia está expresando que la gracia es como el rocío. 하나님은 이슬과 같은 존재이시다라고 말씀하십니다. the book of Hosea says that from the nation También en Oseas está diciendo que las israelitas viven a través de la gracia de Dios. Y también en Deuteronomio capítulo 33 dice en versículo 2, 내리는 비요 나의 말은 맺히는 이슬이다라고 말합니다. in verse 2 it says, my rebukes are the rain and my words are the dew. 다시 말해서 하나님의 말씀과 하나님의 은혜, 하나님의 성령의 역사를 이슬로 표현합니다. dice, y de seguirles escarleció, resplandeció desde el monte de Parán. Eso quiere decir que la gracia de Dios realmente bajó desde la montaña hacia todo el pueblo de Israel. God drenches Israel like the dew of the land. 그리고 그것이 강물을 이루어서 Y también eso cumple agua del río para que pueda mojar toda la tierra de Israel. 그것을 하나님의 은혜가 온 이스라엘 땅에 그리고 온 Esto se refiere que toda la gracia de Dios fue fluido en la tierra de Israel y además hasta nosotros quienes somos gentiles. 여러분 에덴 동산을 기억하시죠? Hay que recordar del huerto del Edén. 에덴 동산에 대한 묘사가 나와 있습니다. También está expresando esto en Génesis. 동산에도 강이 흘렀어요. En Génesis también fluyó ríos, ¿no? 강이 없었다면 좀 Sin ríos creo que sería absurdo, 에덴 동산에도 강이 흘렀고 그 pero en el huerto del Edén también fluyeron 4 ríos y todos estos ríos mojaron toda la tierra del huerto. Water for the rest of the garden. 창세기 Busquemos Génesis capítulo 2, versículo 10. 강이 에덴에서 발원하여 동산을 적시고 거기서부터 Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Parted and became 4 rivers. 자, 여기 에덴 동산에서 네 Aquí dice que corrían 4 ríos del huerto del Edén. 좀더 정확히 말하면 Y más exactamente esto es que fluyeron 4 ríos, o sea, en sí fluyeron un río, pero un río se esparció en 4 ríos. 강이 갈라져서 네 개의 강이 Un río Stream of river corrió para que sea esparcido en 4 ríos. 모든 것이 풍요로운 것이었습니다. Y huerto del Edén realmente estaba todo lleno, ¿no? Estaba en abundancia. Había muchas plantas y frutas hermosas, muchos animales. 그리고 인간이 범죄하기 이전에는 Y antes de que el hombre peque, solamente llevaba el tiempo junto con Dios. Realmente eran tiempos muy hermosos. paradise that man can spend their time with God. 히브리어로 에덴은 En hebreo, Edén tiene el significado de gozo. Joy. 에덴 동산은 바로 기쁨의 동산이었다. El huerto del Edén es huerto del gozo. 인간이 죄를 Sin embargo, por haber pecado, el hombre perdieron ese gozo. 그렇지만 원래 에덴 동산은 바로 Pero en sí, al principio, el huerto del Edén es el lugar donde está lleno y de la plenitud de la gracia de Dios. There's sufficient amount of grace of God and joy in God. 그 에덴 동산에 흐르는 강물이 있었기 때문에 모든 Como hubo esos ríos en el huerto del Edén, todo fue Because of the fact that there was alimentado gracias al agua, ¿no? 강이 있기 때문에 En Israel también, porque hubo el río Nilo y también el lago Galileo, por eso todas las plantas pudieron crecer. all these sources of water to sustain life. 하나님의 교회 안에도 강물이 흐르고 있다. Dentro de la iglesia de Dios también sabe que está fluyendo el río, ¿no? 무슨 강이 흐르고 있을까? ¿Qué tipo de río estará corriendo en nuestra iglesia? Busquemos Salmos 46. 4절 5절입니다. Versículo 4 y 5. 한 시내가 있어 남유역 Dice, de ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her; she shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. 자, 이 말씀은 Esta palabra 하나님의 성 예루살렘의 se refiere al templo de Dios que es Jerusalén. Describing the temple of God that was in Jerusalem. 여기 4절에 보면은
En versículo 4 dice la ciudad de Dios, ¿no? 곧 지극히 높은 El santuario de las moradas del Altísimo. 신의 물이 흐르고 있다. 이렇게 Ahí está corriendo corrientes de agua. Streams make glad the city of God is the place where there's streams of God. 그리고 5절에 보면 Y en versículo 5 dice que Dios está en medio del templo en la ciudad de Jerusalén. And in verse 4 says, in the city of God, the temple of God, God dwells in the midst of her. 그리고 하나님이 그들을 도우실 것이다. Y también que Dios la ayudará. She shall not be moved. 이것은 무엇을 말할까요? ¿Y esto a qué se refiere? 이스라엘이 옛날에 Esta poesía fue escrita cuando 위험에 처해 있을 때 cuando estuvieron en el peligro de la guerra por estar sitiado de Asiria. Right before the midst of this. 그들은 아수르 제국에 의해서 멸망을 당할 수도 Y por los asirios ellos estuvieron en el peligro de ser destruidos. Syria could have completely demolished them and kept them away. 그러나 두려워하지 말라 이스라엘 Sin embargo, está diciendo que no teman israelitas. Así está prometiendo Dios. 예루살렘 성 안에 En el templo de Jerusalén hubo la ayuda de Dios y 걱정 말아라. está diciendo que Dios está junto con ellos y así por eso no se preocupen. Therefore, she shall not be moved, she shall not be in fear. 그것을 표현하면서 Y explicando de eso, 예루살렘 dice que 흐르고 있다 이렇게 묘사. un río está corriendo hacia Jerusalén. Israel. And it also mentions about a river whose streams make the city of God glad. 여러분 이것은 시라는 것을 기억하셔야 돼요. Hay que recordar que esto es la poesía. 여러분이 이스라엘에 가면 예루살렘 Cuando uno va a Israel, 것을 알게 돼요. uno puede conocer que Jerusalén es una ciudad que está en la punta de montaña, porque Jerusalén no tiene río. 세계의 큰 도시들은 강을 Todas las ciudades grandes fueron desarrollados gracias a los ríos. 속에서 오는 한강, En Corea hay el río llamado Han, 중국에는 en China, 양쯔강, Yangtze-kiang, China, there's the Yangtze River. 그리고 영국에는 y 테임즈강. en Inglaterra dice Thames, es el río Thames. 도시가 발달했어요. Por eso todas las ciudades grandes son desarrollados gracias a los ríos. 우리 이스라엘만이 Tiene que haber agua para que todo pueda crecer. 그런데 예루살렘은 특이하게도 강이 없어요. Sin embargo, raramente en Israel no hay agua, no hay río. Solamente hay agua en las montañas, 그런데 이 성경에는 pero no hay ríos. Pero aquí está diciendo que agua de los ríos está fluyendo en Israel. Está expresando como una poesía, ¿no? 자 이것은 Y esto 시적으로 표현하고 있는 está expresando, simbolizando como una poesía, como una poema. 예루살렘에 흐르고 있는 강은 눈에 보이지 않는 Dice que el río que corre en Jerusalén es un río invisible. En otras palabras, es que la ayuda de Dios está junto con las israelitas. Eso está explicando. It's a river that you cannot see with your eyes, but is a provision by God. 자 그런데 한 시내 하나가 나뉘어 흘러서 온 도성을 적시고 있다 이렇게 표현을 했어요. Pero está explicando que el río, o sea, solamente un río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. 산의 모습을 우리에게 연상시킵니다. Y esta imagen de Jerusalén podemos imaginar la imagen del huerto del Edén. Como hemos leído en Génesis, solamente hubo un río y de ese río hubieron 4 corrientes de agua, que son 4 ríos. 예루살렘에도 한 En Jerusalén también solamente corrió un río y este río fueron separados por varias corrientes y así está fluyendo en Israel. 하나님의 은혜가 하나님으로 La gracia de Dios empezó desde Dios y de plenitud está abasteciendo a todo Israel. 여러분 한번 생각해 보세요. Entonces pensemos juntos. 우리 몸에도 강이 있다는 걸 아십니까? ¿Saben que en nuestro cuerpo también hay río? 몸에도 강물이 En el cuerpo humano también está corriendo río. 사람에게는 심장이 있어요. Por ejemplo, tenemos corazón 동맥이 나오죠. y de ahí salen arterias 하나의 큰 동맥이 있고 y hay arteria grande 또 그 동맥이 갈라져서 y esa arteria se separa y cumplen vasos capilares. 온 몸에 피가 공급되죠. Por eso así puede abastecer la sangre hasta las puntas. 심장에서 나와서 Sale desde el corazón From the heart it comes. 그 피가 동맥을 y 통해서 esa sangre a través de arteria vein 그리고 전 몸으로 온 몸으로 y a 혈관으로 todo el 공급되죠. cuerpo Through the veins, it's provided to your body. 이것은 fluye la sangre a través de los vasos What capilares. does this mean?
Y eso, ¿qué nos está explicando? 하나님의 Que 어떤 섭리가 묘사되어 있는 겁니다. en este cuerpo humano también está explicando de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios, como empezó desde Jerusalén, fue esparcido la gracia del Evangelio a todo el mundo. And also, it's applied from Jerusalem to the rest of the city of Jerusalem. 이 복음은 예루살렘에 먼저 임했고 Este Evangelio primero llegó a Jerusalén 유대 땅에 전해졌습니다. y hacia toda la tierra de Judea. Split or delivered to the rest of the land of Judah. 그다음에 그 Y 옆에 después, And then to al costado, Samaria, 사마리아, 그리고 온 땅으로 전거됩니다. y a toda la tierra fue predicado. 사도행전 1장 8절에 En Hechos 1:8 está explicando así. Busquemos mejor Hechos, 1장 capítulo 1, 1절 versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. 자 이제 우리는 다시 한번 생각해 봅니다. Entonces pensemos de nuevo. 원만에 내린 눈이 La nieve que cayó en la montaña de Hermón fue derretido y fluye a toda la tierra de Israel. 이 모습은 충만한 하나님의 은혜를 Esto se refiere a la gracia plena de Dios. God's sufficient grace. 그리고 시편 46편에 Y también en Salmos 46 dice que 나뉘어져서 corre un río y ese río es esparcido y todo ese río fluye hacia todo Israel. 이처럼 하나님의 복음은 Igual que esto, el Evangelio de Dios empieza desde Jerusalén y se testifica a todo el mundo. 예수님께서 먼저 성령을 받으셨고 Jesucristo primero recibió el Espíritu Santo 대신 예수님이 y ese Jesucristo que es la cabeza recibió el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo predicó el Evangelio a todo el mundo. 그리고 예루살렘에서 Y desde Jerusalén 온 유대와 a toda Judea, 사마리아와 Samaria 온 땅으로 세계 곳곳 y hacia toda la tierra, cada parte del mundo fue predicado el Evangelio. 성령의 역사를 우리에게 보여주고 있습니다. Nos mostró la obra del Espíritu Santo. 한국 사람이 Aquí también incluye a los coreanos, 영어를 사용하는 미국 사람이 a los americanos que utilizan inglés, 있는 스페니쉬를 말하는 라틴 también latinos que hablan español. También en África cumple la misión. 사우스 아메리카의 También en Sudamérica se está predicando el Evangelio. 세계 곳곳에 하나님의 복음이 Y a todo el mundo el Evangelio de Dios está predicando a todo el mundo. 설문산에 내린 이슬이 El rocío que cayó desde la montaña de Hermón fluyó hacia toda la tierra de Israel. Igual que esto, 임한 성령의 역사 el Espíritu Santo que cayó en Jesús a través de las israelitas está expresando toda esa obra del Evangelio. 또한 이것은 Además, esto, como les dije antes, se cumple en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. 충만하게 Se llena en plenitud la obra del Espíritu Santo. In the church, the body of Christ, the work of the Holy Spirit will be spread. 그래서 교회는 Por eso la iglesia recibe la guía del Espíritu Santo y así es unificado y habita juntos en armonía. Y esto es el aspecto más hermoso ante los ojos de Dios. Come together, dwell together in unity in the Holy Spirit, the work of God will be spread, and also that is beautiful in the eyes of God. 교회는 하나님의 성령의 역사가 있습니다. La iglesia tiene la obra del Espíritu Santo. Busquemos primero de Juan, capítulo 2. 요한일서 Primero de Juan, capítulo 2, versículo 27. 너희는 주께 받은 바 기름 부음 Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as has taught you, you will abide in it. 성령의 역사가 예루살렘에서부터 La obra del Espíritu Santo empieza desde Jerusalén y fue predicado a todo el mundo 이제 특별히 y especialmente 교회 안에 habita 하게 직접적으로 역사하신다는 뜻입니다. más específicamente y con más fuerza a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. 그래서 이 성경에는 주께 Por eso en la Biblia dice 기름이 너희 안에 거한다 이렇게
말씀입니다. That's why the Bible here it says, but as the same anointing teaches you concerning all things that you have received. Que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Aquí dice la palabra unción, que es ungido del óleo, del aceite. As being anointed oil. 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 그 기름 부음이 너희 Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino la misma unción os enseñará todas las cosas. 가르칠 필요가 없다는 것은 어떤 Lo que refiere que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, obviamente no significa que no necesita ningún hombre que os enseñe. 이것은 가르치는 사람이 필요 없다는 뜻이 아니라 Esto no se refiere que no necesita los hombres que enseña, 성령의 sino solamente los que fueron ungidos del Espíritu Santo puede enseñar, Say that you don't need another. pero no necesitamos la necesidad de la enseñanza de las cosas terrenales sin recibir el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros permanecemos en esa enseñanza podemos permanecer y morar en las obras del Espíritu Santo. 그래서 교회는 하나님의 말씀을 Por eso la iglesia es el lugar donde uno enseña y aprende la palabra de Dios. 오늘 우리는 하나님의 말씀을 같이 배우고 있습니다. Hoy estamos aprendiendo juntos la palabra de Dios. 성령의 기름 부음이 우리 El óleo del Espíritu Santo está enseñando a todo el mundo. 그 말씀을 잘 배우고 잘 기억하고 Hay que aprender bien esa palabra, recordar, meditarlo en el corazón y también ponerlo en práctica. Esto es la vida cristiana. 그 가르치심 안에 있는 것이 바로 Y estar en esa enseñanza es morar en la iglesia, en el Espíritu Santo. 그리고 그 안에 거하면 Y 하나님 si uno mora dentro de eso, cuando llega el Señor por segunda vez, no estaremos en vergüenza. Not be caught in shame before God. 하나님의 성령의 기름 부음이 우리 교회 안에도 지금 있다는 사실을 기억하고 La unción del Espíritu Santo hay que saber que también mora en la iglesia. 참으로 우리가 이 세상에서 누릴 수 있는 가장 큰 은혜 중 Y esto es una de la gracia más grande que nosotros podemos recibir. 개인적으로 성경을 읽음으로써도 하나님 Por haber leído la Biblia personalmente también puede conocer la voluntad de Dios. 그러나 교회 안에서 함께 Sin embargo, cuando uno está en la iglesia y se une juntos y cuando está en armonía, teniendo juntos la comunión, también hay otra cosa que Dios nos enseña. Brethren in the church through unity. 여기서 성령의 기름 부음이 Aquí la unción del Espíritu Santo que mora en vosotros dice en plural, ¿no? Aquí dice en vosotros, en plural. It's not just a singular form for us, plural, it's all together for us. 바로 우리 안에 O sea, en nosotros, entre los santos salvos, con donde nosotros tenemos la comunión, ahí está la unción del Espíritu Santo. Together in the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit. 그 가르치심 안에 거하게 될 때 Dentro de esa enseñanza, si moramos ante Dios, podemos vivir en un aspecto hermoso. Live a beautiful life in the eyes of God. 우리가 성경에 보면 천년 Si vemos en la Biblia, podemos ver de que hay el reino de milenio. 주님이 이 땅에 오시게 되고 Por haber venido Jesucristo a este mundo, 받드리는 천년 왕국의 시대가 열립니다. cuando venga Jesús otra vez, habrá un tiempo donde el Señor gobernará aquí durante 1000 años. Y cuando llega el reino del milenio, realmente en el templo de Jerusalén fluye agua y dice que hace ríos. Actually, streams and rivers that flow from the land of Jerusalem to the rest of the world. 이제 실제로 그런 일이 Y en ese momento realmente ocurrirá eso. Busquemos juntos Zacarías. En el Antiguo Testamento está Zacarías, busquemos. 14장 Zacarías capítulo 14, 8절 versículo 8. 그날의 생수가 예루 Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Jerusalem, half of them towards the eastern sea, and half of them toward the western sea. Both summer and winter it shall occur. 이것은 천년 왕국 동안에 벌어질 일을 미리 예언하고 있는 겁니다. Esto está profetizando lo que ocurrirá del reino milenio. 샘이 터져가지고 강물이 Como dice la escritura, realmente dice que saldrá de Jerusalén aguas vivas There will be streams and rivers that will flow to the eastern and western seas. 지하수 hacia el mar oriental y el mar occidental. 서 한쪽으로 동쪽으로 서쪽으로 흘러가게 됩니다. Saldrá aguas vivas de Jerusalén y se esparcirá hacia el oriental y también occidental. The western seas. 에스겔
에스겔서 47장에도 En Ezequiel 47 también dice 모습이 자세하게 표현되어 있습니다. acerca de esta expresión tan específicamente. 그런데 이 에스겔서 47장에는 Pero en Ezequiel 47 dice que este agua empieza a salir desde el templo. 성전에서 흘러나와서 물이 막 넘치는 Sale este agua desde el templo y empieza a fluir. 그리고 동쪽으로 서쪽으로 Y corre hacia el oriente y al occidente, cumpliendo el río. 그리고 그 물이 점점 차오릅니다. Y toda esa agua empieza a abastecer, primero hasta el tobillo, 허리까지 después hasta la cintura 여기 어깨비까지 y después bajo el hombro. ¿Y eso a qué se refiere? 충분하게 En pleno, así lleno, fluye el agua desde Dios. Water of God that will flow from yours. 그리고 온 땅이 풍요롭게 됩니다. And it will Y también toda la tierra será lleno. 바로 이 천년왕국의 모습은 영원한 El aspecto del reino milenio se refiere al cielo eterno que al final nosotros iremos para vivir juntos con Dios. become of the eternal kingdom of God in the latter end. 천년왕국에도 El reino milenio también realmente saldrá río desde Jerusalén y esto es algo muy interesante. To understand that even in Jerusalem, even in the millennial kingdom, there will be water, streams of water flowing from Jerusalem. 예수 그리스도가 온 세상을 통치하시고 Jesucristo gobernó todo el mundo. 하나님의 은혜가 온 Cuando Jesucristo gobierna todo el mundo, está hablando de que la gracia de Dios será llena en todo el mundo. 자 그리고 우리가 이제 이 세상이 다 없어지고 Y cuando se desaparece este mundo y al final cuando vayamos al cielo, en el cielo también hay ríos. Heaven, Bible says, will be streams of water. 놀랍게도 그 천국에도 강물이 Maravillosamente en el cielo corren ríos y al costado hay árboles de frutas. 요한계시록 21장 Busquemos Apocalipsis 21. 22장 보겠습니다. Mejor Apocalipsis capítulo 22. 1절부터 4절 Desde el versículo 1 al 4. 시간이 부족하니까 영어로만 낭독하겠습니다. Versículo 1 al 4. Dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 우리가 가게 될 영원한 Esto es el aspecto del cielo que nosotros iremos y viviremos eternamente. 천국에도 실제로 강물이 En el cielo también está diciendo, en la Biblia también dice que en el cielo también corren ríos. 가면 알겠죠? Cuando vayamos al cielo sabremos de esto. 그리고 광 좌우에는 생명나무가 있고 Y a los costados dice que hay árbol de la vida que producen 12 frutos. Which bears 12 그리고 그 모든 Y también 나귀들은 만국을 todas las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 이렇게 말하고 있습니다. Así dice. the roots were able to heal the nations. 이 소성이란 말이 히라버로 그리스 말로 테라피아로 되어 있습니다. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La sanidad, aquí la palabra en la Biblia hebrea dice terapia, o sea, en español también se dice terapia, ¿no? 왜 이것은 테라피가 됩니다. Por eso en inglés es therapy. 피지컬 테라피 이렇게 말하죠. Como por ejemplo decimos terapia física, ¿no? 이 테라피는 Por eso therapy en este mundo 이게 완전치 못한 거예요. obviamente no puede ser perfecto, no es completo. 아 이거 아무리 테라피 받아도 A pesar de que yo recibo terapia, otra vez nos enfermamos, ¿no? 외로울 때좀 Cuando estoy sintiendo soledad en mi corazón, cuando si recibo consuelo de algo, pero pasando tiempo otra vez me siento solo. 우리 이렇게 함께 모이다가도 Y cuando estamos reunidos, pero si yo me separo y estoy solo otra vez siento soledad. 또 마음이 슬 Y cuando paso dificultades, entonces yo puedo sentir más depresión y más tristeza. 그러나 천국에 가면은 Pero cuando uno vaya al cielo, se cumple la terapia completa que Dios nos da. 우리의 영혼이 완전해져. That our spirits Nuestro espíritu se pone completo y es el lugar donde los pecados ya no estarán ahí. Hay
gozo perfecto y las lágrimas se desaparecen y eternamente hay paz y gozo y viviremos eternamente junto con Dios. En Salmos 16, versículo 1 dice que el Señor me enseñó la vida y ante Dios está lleno la gracia de Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Hay alma, gozo ante Dios, Señor. El gozo se refiere a Edén. El cielo es el huerto del Edén verdadero. Y el gozo verdadero y perfecto mora en el cielo. Y en esos ríos podemos probar el gozo verdadero. Ya no hay dolor, no hay muerte, no hay tristeza, tampoco tribulación. Nuestro espíritu recibe terapia completa. En Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros tenemos la ciudadanía del cielo. Tenemos que conocer que tenemos dos ciudadanías. Tenemos ciudadanía en Estados Unidos y también tenemos ciudadanía en el cielo. Cuando Jesucristo viene a este mundo, vamos a migrar al cielo y ahí viviremos eternamente gozando. Hay momentos cuando sentimos mucha felicidad en este mundo, ¿no? O por ejemplo, cuando se casan, al mínimo ese día es cuando los novios se gozan mucho. Y esa emoción y esa felicidad, supongamos que eso nunca se apaga y sigue eternamente, sería muy bueno, ¿no? Pero en este mundo eso no ocurre. Viviendo, tenemos dificultades. Y también para criar a los hijos es muy difícil. Sin embargo, en el cielo ese gozo es eterno y jamás cambia. Por eso, hasta que vayamos al cielo eterno, tenemos que morar juntos en este mundo. Cuán bueno y cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces recordemos que habitemos juntos en armonía. No es solamente reunirnos en la iglesia. Primero, obviamente, tenemos que reunirnos físicamente. Y el segundo es que dentro de la enseñanza de Dios tenemos que habitar juntos. Como hemos aprendido, morar en el aprendizaje de Dios es morar en Dios. Busquemos Efesios capítulo 4, busquemos un versículo más. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 6. Efesios 4, versículo 2 al 6. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí está diciendo uno. Se refiere que es solamente un Dios, es una fe, es un bautismo. Y Dios unifica todo para que sea uno.
하나 되게 하신 Por 것을 eso el Espíritu Santo cumplió la unidad a través del vínculo de la paz y los cristianos deben cumplir esto esforzadamente en este mundo. 여기서 하나는 Aquí uno se refiere, 뜻이 아닙니다. aquí uno no se refiere que todos somos 다르지만 iguales. A pesar de que somos diferentes, nos unificamos en armonía. But we come together as one. We unite as one. 미국은 50개 Estados Unidos, sorry. perdón, 미국은 50개의 주가 하나의 나라를 이루고 있습니다. Estados Unidos tiene 50 estados para cumplir una nación. 연합해서 유나이티드 Y 50 provincias se juntan y para que sea United States, o sea, que sea Estados Unidos, ¿no? One nation. 여기서 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. Y aquí dice que tenemos que esforzar para que el Espíritu Santo cumpla unidad. Y esto se refiere a la unidad, que muchas cosas se unifican para que sea uno. 여러분 기억하십시오. Recuerden, 아론의 가슴에는 en el pecho de Aarón hubo 12 piedras preciosas. 10지파를 상징합니다. Se refiere a 12 tribus. 그들은 12지파이지만 이 A pesar de que eran 12 tribus, en la misma coraza era unidad. But they were one together, one nation. 교회는 여러 사람이 있습니다. Y en la iglesia hay muchas personas. 성령의 가르치심과 Sin embargo, recibimos la guía y la enseñanza del Espíritu Santo y ahí podemos ser uno. Through the guidance and the unity of the Holy Spirit. 우리의 언어도 다릅니다. Tenemos diferentes idiomas, también diferentes naciones, 문화도 다릅니다. también diferentes culturas, pensamientos diferentes, también características, también caracteres diferentes. 말씀의 인도하심 안에서 함께 우리는 교제 Pero a través de la guía de la palabra de Dios, por haber cumplido la comunión juntos en armonía, podemos ser unificados, o sea, ser uno. Y cuando seamos uno ante los ojos de Dios, somos hermosos y eso es bueno ante los ojos de Dios. 주님 앞에 가는 그날까지 Hasta que vayamos ante el Señor, 끝까지 quiero que permanezca eternamente en la iglesia de Dios. 시편의 다윗의 시는 내가 여호와의 El Salmo de David está diciendo que habitaré eternamente en la casa de Dios. 우리 모두 다윗과 같은 마음으로 하나님의 집에 여호와 Queremos que todos tengan el mismo corazón de querer habitar en la casa de Dios como hizo David. 같이 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. Thank you. 우리를 구원하셔서 Nos salvaste y nos ha puesto en esta iglesia que es tu cuerpo para cumplir la unificación. The church, the body of Christ. 서로 각자의 다른 삶을 살아가는 저희들을 모아서 하나로 Unificaste a todos nosotros a pesar de que vivimos diferentes vidas. Different lives. 그리고 성령님께서 우리를 Y tu Espíritu Santo nos unificaste a ser uno. 우리가 이 세상에 사는 동안 하나님의 말씀 Mientras que vivimos en este mundo, queremos cumplir tu palabra para unificar un solo cuerpo y para tener la comunión en un solo Espíritu Santo. 우리를 더욱 하나로 만들어 주시기를 Unifique más, Señor, y te pedimos más anhelosamente de esto. 내 교회를 이곳에 세워 주신 주님 Tú, quien levantaste esta iglesia de Los Ángeles, 하나님의 말씀 위에 우리 교회를 더욱 굳건히 세워 주시기를 기도합니다. establezca más la palabra firmemente en esta iglesia y a través de nuestra iglesia para que se pueda predicar más evangelio alrededor de nosotros, te pedimos. Receive this precious gospel. 그리고 이 가운데 함께 연합한 모든 Además, todos los santos que estén en armonía, acepten la gracia a cada uno de ellos. Sufficiently provided for all of us here. 우리를 죄에서 구원해 주신 주 Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos salvó de los pecados. Lord Jesus Christ, who saved us from all our sin. 아멘. Amén.